ahí producción me está diciendo que estamos listos, de todo el público que está atrás. Le damos la bienvenida de una vez a todos los que se han estado conectando. Gracias por la receptividad. Y en este día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido de tierras muy lejanas. Y él es un evangelista, un padre, un esposo, siervo de Dios. Aquí está con nosotros el evangelista Orlando Ciprián. Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué le ha parecido Chile? Hermoso. Lindo. Hermoso. La cultura la estoy conociendo, la comida, todo ha sido de gran bendición por acá, conociendo personas, nuevas personas, amistades, la fe, los pastores. Culturas nuevas. Sí, culturas nuevas, palabras nuevas. Palabras nuevas. ¿Qué palabra le ha gustado? Porque, bueno, yo que he ido a Perú, a Ecuador. ¿Qué palabra usted dice que se pronuncia más aquí? Bueno, yo he escuchado al apóstol David. Ajá. Cuando siempre de sorpresa dice chuta. Chuta. Sí, pero hay veces que tenemos como que algo en el oído que falla y escucha otra palabra. En mi país significa otra cosa, pero no. Tiene que ver con la che y es chuta, ¿verdad? Esa Chuta. chuta. Hay una palabra que aquí, bueno, yo también soy extranjera, como usted, y una palabra que siempre yo remarco y me gusta mucho. Yo no sé si por el estilo que le dan, pero es cachai, para afirmar que sí. ¿Cómo? Cachai. No había escuchado esa palabra. El cachai es como decir, afirmando algo, ¿no? Como decir, ¿Me entendiste? como me entendiste o me captaste, y es algo que cuando yo llegué me gustó mucho. ¿Qué le pareció Rancagua? Ayer estuvo en las calles junto con la iglesia, tiempo de cosecha, con los pastores David y Nina y junto a todo el equipo ministerial de la iglesia. Gloria a Dios, fíjate que fue una gran bendición para mí porque eso es en lo que yo me muevo. Aparte de que he sido invitado a muchas iglesias, muchas naciones, lo mío es la pasión por las almas. Lo que Cristo me ha dado en el ministerio es arrebatarle las almas al enemigo, y la invitación del apóstol me pareció una buena idea, que nos desplazáramos a ese parque, ¿verdad? A la Plaza de los A la Héroes Plaza de los Rancagua. Héroes. Sí. Nosotros le llamamos allá así, un parque. Muy bueno. Entonces predicamos, y lo que me llenó de gran alegría fue que personas, aunque hayan sido 4 o 5, estuvieran allí atentos a una palabra de bendición para su vida. Aún personas recibieron sanidad, y Así es. el pastor, la iglesia, le dieron la invitación para el domingo, y fue una experiencia, digamos, repetitiva, que me fue de gran bendición para mi ministerio de nuevo acá en Chile. Amén, amén. Nosotros nos sentimos acá privilegiados y nos honra su presencia en este país. De verdad que yo sé que nuestros padres están felices porque siempre es importante llevar una palabra de salvación que restaure, que dé vida de Dios. Y es tremendo porque usted dijo, me apasiona ganar almas para Cristo. Y aprovechar el tiempo, porque sabemos que el tiempo se nos va, y todos los que están detrás de cámara lo saben, que es verdad que el tiempo se va muy rápido. Vamos a ir de una vez a iniciar este tema, ¿ya? Y quería ir, para que todos los que nos están sintonizando, aquí tenemos el evangelista, lo pueden ver lo pueden buscar también por sus redes sociales, Sí, evangelista, claro. usted lo puede dar para que ellos nos sigan. Ok, sí, claro. En Facebook, la letra P separa Orlando de Jesús. En Instagram, Orlando de Jesús Oficial. En TikTok, P separa Orlando de Jesús. Y Bien. YouTube. YouTube también. Sí, tenemos canal de YouTube, tenemos una audiencia bastante ganada allí que nos observa los videos de lo que Dios hace a nivel internacional y nacional en mi país, Colombia. En YouTube pueden buscar también P Orlando de Jesús Oficial. Oh, mire, sabe que por ahí estuve investigando, indagando. Como todo entrevistador, uno tiene que indagar en este espacio. ¿Sabes que por allí usted viene de una etnia, ¿cierto? De Colombia. Ah, ok, sí, una etnia zenú indígena. ¿Ya? Sí, ¿De qué parte de Colombia es usted? bueno, yo soy natal de un pueblo indígena llamado Algodoncillo, eso queda en el departamento de Sucre. No sé si acá le llaman a los departamentos también. Regiones. Sí, como que sí, una región. Y
cerca de la ciudad de Sincelejo, que es la capital de Sucre, departamento en Colombia, más mi papá es de Medellín. Ah, o sea, usted vive en Sucre, en Colombia, en ese departamento, digamos, dirían en Venezuela, en ese estado, quizás. Sí, no, actualmente estoy temporal allí en Barranquilla, que tenemos la obra ya entre la frontera de Córdoba y Sucre. Oh, mire, por ahí vimos que el Señor lo ha dotado, aparte de predicar el Evangelio, lo ha dotado de muchos dones. Sí, la honra y la gloria para Él, sí. Amén. Ahí vamos a hablar más adelante de esos dones que les parece que todos estuvimos viendo, esos talentos que Dios, por su gracia, porque son inmerecidos al final de cuentas, no lo merecemos, creemos merecer las cosas y solamente el único que lo merece es el soberano. Amén. Entonces, vamos de una vez a adentrarnos al tema, ¿ya? Y yo tengo una primera pregunta, sé que todos los que están atrás también tienen preguntas. Y yo les invito a todos ustedes que tienen preguntas, que quisieran que oraran por ustedes, por alguna petición especial, aprovechen este momento, ¿o no, evangelista? Claro que sí. Aprovechen este momento a todos los que se están conectando allí, todos los que están detrás de cámara, de audiovisual, que están atentos a sus preguntas, a todo lo que usted quiera saber con respecto al evangelista. Si usted necesita una oración personal, pero no quiere decir nombre, puede contactarnos con cualquiera de los integrantes de la Radio Online. Entonces ya iniciamos de lleno. Bueno, la pregunta va referida a esto. A nosotros en este diseño de paternidad se nos ha enseñado que tenemos un llamado, ¿ya? Y no solo en este diseño sabemos que en el Evangelio del Señor Dios nos hace un llamado a todos. Y esto refiriéndome a usted en cuanto a sus inicios en caminar en Cristo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo Dios trató para que usted aceptara este llamado? ¿Cómo trató su vida? ¿Cómo lo encaminó? ¿Cuál fue ese proceso? Yo sé que usted quizás se le está viendo en la mente en aquel momento en que Dios lo toca, lo llama. Dios no puede hacer un llamado, ¿cierto, evangelista? Y hay personas que no lo aceptan en ese momento. Y luego pasa el tiempo y lo aceptan después. No accionan en el momento, no se deciden, no se definen. ¿Ya? Entonces ahí quisiéramos saber cómo fue esa experiencia, cómo fue el momento, a qué edad fue el llamado que Dios le hizo a usted en este ministerio tan precioso. Gloria a Dios. Sí, una buena pregunta. Mi llamado fue a la edad de 17 años, más no, Jovencito. Sí, no lo entendía y fui una persona rebelde en cuanto a rechazar el llamado de Dios. En ese momento, en la zona indígena, recuerdo que había un evangelista, un predicador de un municipio cercano allá de comunidad indígena llamado Palmito, y el hombre invitó a la persona que si querían aceptar a Cristo. Yo levanté la mano y pasé. Cuando yo paso, el hombre de Dios me habla. Hay un propósito especial de parte de Dios para tu vida. Y me dijo tantas cosas que estaban aconteciendo en mi vida y yo acepté a Cristo en esa noche. Pero después de un tiempo, las amistades, el colegio, malas amistades, malas compañías, me separaron de la voluntad de Dios. Yo mismo me aparté por aceptar la invitación de dichos jóvenes al mundo. Y estuve enredado en muchas cosas, más yo mismo me estrellé. Cuando yo me separo del Evangelio, me separo de la iglesia, yo me había apartado y vine a conocer un mundo de tinieblas donde tuve la oportunidad de estar con personas armadas, tuve la oportunidad de caer en robos, en cosas que no le agradaban a Dios, en pecados y delitos, como lo describe la Biblia. Y hasta que el Señor trata con mi vida, porque si hay algo que lleva al ser humano, el peor error que puede cometer el ser humano es irse en contra vía del llamado de Dios. Una persona está manejando un auto, hay una señal de tránsito que le dice, ¿verdad? Claro. Contravía, no, por acá no es, porque te puedes estrellar. Claro, es Y nosotros a veces, en ocasiones, por nuestra carne, por nuestra naturaleza,
naturaleza pecaminosa, la carne siempre nos quiere llevar a ligarnos a cosas del mundo que nos separan de la voluntad de Dios. Yo estaba allí y yo mismo me estrellé con muchas cosas, las cosas no me salían bien. Para muchas personas aparentemente yo estaba bien, pero por dentro había algo que me faltaba y era la presencia de Dios. Me sucedió un accidente donde mi cabeza fue estaponada, como le llamamos acá. ¿La moñera? Sí, no, casi cerca. Se me abrió la cabeza en ese accidente y dio trato conmigo. ¿Completa? Sí, acá. Tengo una cicatriz aquí, por la razón por la cual yo me dejo crecer el cabello, es porque no quiero que me vean esa cicatriz. Porque se me nota. Cuando me mojo el cabello se me nota bastante. Entonces Dios estaba tratando conmigo allí. Después de eso, nuevamente, mi rebeldía, nuevamente apartado, y donde un evangelista me llama, aquel joven que está allá, veo unas letras doradas, y el hombre me deleteó el nombre y me llamó por nombre propio. Wow. Cuando el hombre me dice, te veo viajando a la nación, hay un llamado de Dios para ti. Eso fue una comunidad indígena cerca de mi pueblo llamada Pueblecito. Cuando el hombre me profetiza y me dice, te voy viajando a muchas naciones, veo la mano de Dios sobre tu vida, veo la misericordia de Dios en tu vida, que aún desde antes de la fundación del mundo, Dios te destinó para cosas grandes. Y yo no lo creía, que estaba en mi madurez espiritual. Más lo que el hombre de Dios desató en mi vida se cumplió, reduciendo poco mi testimonio. Dios, desde ese momento, Dios me habló fuerte y me habló cosas que habían acontecido en mi vida en relación con mi abuela. Porque mi abuela fue una señora que en su ignorancia, digo yo acá, conociendo la palabra de Dios, en su ignorancia le dio vida a mi mamá para que me abortara. Wow. Pero no lo hizo a propósito. Lo haría porque Dios mismo me da a entender eso, de que fue el mismo enemigo, para que el propósito de Dios no se cumpliera en mi vida. Yo nazco por misericordia de Dios. Mi mamá se tomó esa bebida para abortarme. Yo nazco por misericordia de Dios. Y el hombre de Dios me dice que el diablo te quería matar aún estando en el vientre de tu madre. Yo, cuando escucho a mi madre decir, hijo, tu abuelita hizo esto, mi corazón se llena de resentimiento. Yo quería que mi abuela se muriera. Aún yo quería quitarle la vida a mi abuela. Tenía un resentimiento fuerte hacia ella. Cuando vengo a Cristo, el Señor trata con mi vida, y lo primero que Dios me dice es que tenía que perdonar a una persona cercana a mí, a un familiar. Se trataba de mi abuela. Una tarde, 6 de la tarde, en ese pueblo indígena de donde yo soy natal, visito a mi abuela y en su cuarto yo la abracé llorando y le dije, abuelita, yo te perdono por lo que un día hiciste, porque yo sé que tú no fuiste. Ella se puso a llorar. Entonces, ¿no? Es fuerte. ¿Su abuela está viva? ¿No? Sí, está viva todavía. ¿Y qué opina su abuela del hombre que...? No, ahora soy el pechiche de ella, como decimos, no sé si lo dicen acá. El regalón, dicen. Sí, acá dicen el regalón, allá el pechichón. Llego, ella me atiende bien, ella me lleva cosas a la casa, a donde mi mamá. Y lo que yo aprendí de parte de Dios, de que hay veces que Dios permite que personas sigan vivas para que nosotros demostremos que cargamos de verdad el perdón de parte de Dios. Entonces, hay veces que la persona tiene resentimiento con el prójimo y desea que se muera, y desea que le venga la plaga de Egipto, y desea que el perro de la esquina lo muerda o el carro lo atropelle. Que le caiga fuego del cielo. Sí, pero Dios está permitiendo que esa persona siga viva para que la persona le perdone. Saben que yo lo he escuchado a usted, evangelista, y qué tremendo, porque hay una, no sé qué opinan mis hermanos que están detrás de cámara y usted que está ahí conectado, hay una gran transformación
un antes y un después, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Como usted dijo, yo necesitaba ser limpiado, pero limpiado de adentro hacia afuera. Y qué increíble porque Dios le revela a través de este siervo de Dios que necesitaba perdonar, que necesitaba, para sanar a otros, para ayudar en la obra de Dios, necesitaba ser sano. Pero una de las cosas que yo puedo notar en estos llamados y que Dios ha hecho también en nuestra casa, de personas que se han levantado y han decidido caminar en este camino tan precioso, que no es un camino de rosas, lo sabemos, pero es un camino maravilloso porque Él nos promete vida eterna y nos promete salvación. Nosotros estamos seguros que con Él nosotros vamos a vencer, ¿sí o no? Amén. Entonces, una de las cosas que yo me daba cuenta es que uno se determina y usted decidió. Claro, al principio no, porque usted dice que hubo un primer llamado de Palmito, ¿no? De este caballero. Sí, llegó a mi comunidad predicador. Ya, mire, él es un pastor. Es un predicador evangelista. Es un evangelista. Entonces utiliza a este evangelista Palmito, pero después te hace tocar la puerta, otro segundo llamado. Y es como que el decisivo, el que dice, ¿sabes qué, Orlando? Ya, defínete porque eres mío, dice el Señor. Para mí vas a servir y para siempre. Y es tremendo porque usted dice, sí, casi prácticamente, no propias palabras, pero heme aquí estoy, y sí voy a decidir hacerlo. Y mientras pensaba en esto, yo decía, claro, en la vida siempre vamos a encontrar desafíos, dificultades, aquellas personas que son como retractoras en este camino, cuando ya a uno le hacen un llamado, se levantan opositores también, que quieren quizás impedir el propósito de Dios. Y yo quisiera saber si en este trayecto, que sabemos que no es fácil, ¿cómo fue el accionar con la familia? ¿Cómo fue el actuar? Porque de eso, claro, usted hablaba de su abuela y a mí me tocaba mucho porque yo fui criada por mi abuela. Claro, nunca hice una cosa así, pero aún así, la familia es una de las cosas, lo más cercanas que utiliza el enemigo para que nosotros como que logremos flaquear. Yo me recuerdo que me decía uno de mis apóstoles, no sé si David o Nina, siempre utiliza a las personas que tengo más cercanas, ¿ya? Evidentemente, una persona que no esté cerca a ti, que tú no le prestas atención, no va a ser como una debilidad tuya, pero siempre los que están más cerca, los que ¿cómo que es? Son frecuentes a ti, lo que habitualmente tú, estoy hablando con un poquito acento chileno, perdón, está viendo todo, que oye, tantos años. Eso es lo que quisiera saber, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo se manejó usted ya en este momento de desarrollar este ámbito como ya usted tuvo el primer llamado, y le pasó lo que le pasó, tuvo el segundo, y aquí dijo, ya, aquí, lo voy a hacer, pero ¿cómo fue esta accionar de usted cuando Dios le hace el llamado con la familia? ¿Cómo lo manejó? Se refiere en relación a mi mamá, a mis hermanos. Sí, o sea, queremos saber si quizás hubo un menguar, quizás un momento de decir, ¿sabe qué? No puedo. No puedo porque el apóstol dice, me quedó grande el poncho. Es decir, que me quedó grande el llamado, pero ¿cómo se manejó en este accionar, en este momento de que ya, usted es evangelista, ¿cierto? Y su familia, ¿cómo se maneja con esto? Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar tantas cosas para servir a Dios. Sí, o sea, usted, bueno, mi familia es cristiana. Ah, ven, es la que decía la más fácil, evangelista. Entonces, no sé si era que quería atinarle a eso. Sí. Bueno, mi mamá es cristiana, ella siempre estuvo orando por mí. Ella era una de las personas que le oraba a Dios para que Dios tratara con mi corazón. Porque yo era un hombre muy atado al rencor. Era un hombre que no perdonaba, no le era fácil perdonar. Y Dios trata conmigo, con una persona de mi misma sangre, con mi abuela. Yo le pregunto una vez, Señor, ¿cómo me está pidiendo usted que yo perdone a una mujer que quiso quitarme la vida mientras estaba en el vientre de mi mamá? Porque yo no entendía lo de la palabra. Cuando tuve un ayuno, el Señor me dijo, mi siervo, ¿a quién atacó primero
Satanás en el huerto de Edén, yo le dije, Señor, Eva fue una mujer. Y él bien ha dicho, fue una mujer. Y el Señor me decía que no fue ella, fue Satanás, usándola a ella como instrumento. Porque es que si hay algo que al enemigo le da como pesadilla, es una mujer que carga en su vientre algo de parte de Dios, un propósito de Dios. Porque es la mujer la que trae los hombres de Dios de este mundo. Es la mujer de Dios que trae los profetas, los pastores, los apóstoles de este mundo. Por eso Satanás tiene rabia con la mujer en muchas ocasiones. Entonces yo nazco por la misericordia de Dios. Mi mamá se reconcilió con Dios primero que yo, que ella era la que oraba por mí. Mi hermana se reconcilió con Dios. Mi hermana mayor, Mónica, aceptó a Cristo en su corazón, se convirtió. Mi otro hermano, mi otra hermanita, mi sobrina, la hija de mi hermana, también es cristiana. Qué glorioso es el Señor. Y estamos en el propósito. Qué glorioso es Dios, como cuando una persona llega, ayer me decía mi esposo, tranquila, porque cuando uno paga el precio, ya Dios lo sabe, y hay partes de nuestras familias que no han llegado, que van a llegar, me decía, créelo porque van a llegar. Y usted me decía sobre las mujeres, y yo quiero decir que yo difiero, yo siempre estoy difiriendo aquí, en ese sentido, porque cuando yo iba a nacer, mi padre, y que en ese tiempo estaba como inmaduro, él no quería que naciera. Entonces tenemos eso algo en común, pero es diferente contexto, porque en este caso es un varón, ¿ya? Y usted me decía con lo de la mujer, y es tremendo porque, claro, podemos verlo de dos tipos, en dos ámbitos. En este caso su abuela, que quería interferir con el plan de Dios, pero sabemos que nadie puede contra el yo soy. Contra el Señor de los ejércitos nadie puede. Fíjese que mi abuela ahora va a la iglesia. ¿En serio? Entonces, bueno, saludamos a su abuela desde aquí, desde Chile, Rancagua, la sexta región. Gloria a Dios. Mi abuela va a la iglesia, yo la amo mucho. Qué bonito. Yo la amo mucho a ella. Miren lo que Dios me dice para la audiencia. Dios va a permitir que esa persona que tiene diferencia contigo, que tiene algo en contra contigo, ¿verdad? Que tienen, digamos, algún rencor allí sembrado en su corazón, Dios va a permitir que siga viviendo, no para condenación, sino para restauración. Amén, amén. Entonces, fíjate que hay veces que las personas que son instrumentos del enemigo se dejan usar del enemigo. Es el mismo plano que Dios está trazando para restaurarnos a nosotros. Qué tremendo. Porque si bien es cierto, Saulo, quien perseguía a los cristianos, quien mataba a los cristianos, quien los perseguía, se encontró con el mismo Jesús, y Jesús lo tumbó del orgullo de la altivez. Porque cuando una persona persigue al que tiene llamado, está persiguiendo al mismo Jesús. Y en cualquier momento se va a enfrentar con él, y el mismo Jesús lo va a tumbar, no para condenación, sino para restauración de salud. Amén. Amén. Qué tremendo. Mire, ahí está el evangelista, que todos estamos en la expectativa. Viendo. Sí, de verdad que por ahí colocaron, hoy Dios nos va a hablar. Y realmente Dios nos está hablando que hay que sanar nuestro corazón. Yo me recuerdo como mi hermana Damelis y la pastora que está detrás también de cámaras. Amén. Hablamos un tema de sanando las heridas, de sanar estas heridas, y es tremendo porque como Dios, antes de uno poder ser usado, uno tiene que como que limpiarse, botar esa agüita mala, no queremos ofender a nadie, pero ser restaurados. Por ahí dirán, pero es que yo no tomo, no bebo, ¿por qué crees que yo necesito a Dios? Entonces yo quisiera que usted le hablara a esas personas, esos jóvenes, porque usted habla algo muy importante. Cuando usted estaba joven, usted tuvo un llamado.
pero por la influencia quizás de las amistades, del entorno, del ambiente, del ámbito, se aleja. Y yo quisiera que usted le dé un mensaje a aquellos jóvenes, o a aquellas personas también, no importa que no sean tan jóvenes, que quizás por vergüenza, hagamos entre comillas, o quizás porque se cohíben, porque no lo sepa el amigo, no quieren servirle a Dios, y que le dé un mensaje a ustedes, a estas personas, de que no hay que avergonzarse del Evangelio de Cristo. Si este es un mundo maravilloso, yo le diría a todos los que nos ven que lo prueben y vean. Amén, gloria a Dios. A los jóvenes que me observan, la Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para Amén. salvación a las almas que creen en el Evangelio. Amén. No basta solo con ir a una iglesia, no basta solo con ir de domingo en domingo. Soy evangélico dentro y fuera de la iglesia. Amén, así es. Entonces, yo he aprendido algo de parte de Dios, y estar en una iglesia no me garantiza de que yo voy a ser salvo. Agárrese, Señor. Escuche lo que voy a desatar para los jóvenes y para la audiencia. Le hablo a su espíritu. Estar en una iglesia no me garantiza la salvación. ¿Sabe lo que me garantiza que voy a ser salvo? Estar en Cristo. Porque la Biblia es clara cuando dice, la Biblia no te dice aquel que está en una iglesia. La Biblia no te dice aquel que está en un templo. La Biblia no te dice aquel que ayuna. La Biblia no te dice aquel que ora 5 horas. La Biblia dice aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Ahí por allá atrás creo que tienen unas preguntas, pero antes de estas preguntas, yo quisiera que, ya que usted está hablando y se está dirigiendo, ya se dirigió a varias personas de la audiencia, a los jóvenes, pero ahora quiero dirigirme a un público específico, que hablábamos tras de cámara, y sobre el cual usted es una voz autorizada. Yo me refiero a los hombres. Y sabemos que en la actualidad hay muchas incidencias en los ministerios, en las iglesias, y quería preguntarle, ¿cuál considera usted? Usted ha viajado a muchos países. Sí. Ahorita nos dice cuántos países son y a cuáles ha viajado. Entonces, ¿qué considera usted de lo que ha visto, de las experiencias vividas? ¿Cuál es el mayor desafío para los hombres que le impide a ellos desarrollar su vida cristiana? ¿Qué es lo que usted ve que le impide a ellos? Si bien es cierto, los hombres hoy en día que portan un llamado poderoso en Dios, ¿Sacerdotes son? sí, tienen un llamado poderoso en Dios. Y ese ministerio ha estado estancado por muchos años. Lo hablaba en la iglesia predicando el pastor Paul, que una persona que tiene un llamado poderoso en Dios puede predicar, puede aún estar en una iglesia ejecutando un instrumento, puede adorar, puede tener un llamado en cualquier tipo de ministerio, ya sea la alabanza, la adoración, de predicar, ¿verdad? Pero hay estancamiento porque no hay arrepentimiento. No hay un arrepentimiento genuino. Sí, exactamente. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento genuino, puede predicar la persona, pero nunca habrá un avivamiento. Entonces, el problema radica en el corazón del hombre, en que no se deja moldear. Qué tremendo. Sí, no se deja moldear. Me hicieron una pregunta en cierta ocasión y me dijeron, ¿cuál es la mayor debilidad del hombre en estos últimos tiempos, pastor? Yo le dije, la mayor debilidad que tiene el hombre hoy en día es lo que el apóstol decía, la altivez. Altivez, el orgullo, la soberbia. Sí, cuando una persona es altiva, es una persona que no se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy en día estamos limitando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio. Porque a mí me han invitado muchas personas y
si yo no le coloco a ellos, como llamarle, a ver la palabra indicada, por ejemplo, hay predicadores que si no le colocan el pasaje en modo ejecutivo, ¿Cómo? en plan ejecutivo a dicho país, no van a predicar. Entonces, Ya le entendí. Condiciones. Claro, esa es la gracia. Entonces, ahí está el asunto, ahí está el problema. Hoy en día predicamos no para que Jesucristo sea visto, es para que yo sea visto, para yo hacerme popular. Y las redes hoy en día me da tristeza. La red es una bendición para impartir la palabra. Pero ¿sabe cuántos predicadores y cuántos pastores yo he visto que dejaron el púlpito, dejaron la iglesia, dejaron el llamado que Dios le transfirió por hoy en día estar como influencer? Porque están pensando en la monetización de los videos. A mí me dicen, pastor, ya usted monetiza. Cuando alguien me dice, si ya yo monetizo, entonces yo el evangelio de Jesucristo lo voy a tener como un negocio. Entonces, no estoy dando por gracia lo que recibí a otra persona. A mí me ofende cuando alguien me dice, pastor, venga usted acá a la casa y cuánto cobra para que usted ore por mi hija. ¿Quién han dicho eso? Sí, Wow. personas que no tienen conocimiento y no tienen el amor y identidad como hijo de Dios, se venden. Se vende y Jesucristo entonces, ¿dónde queda? Amén. Primero ven las necesidades propias, ¿no? Entonces yo me acerco, Jesucristo me enseñó a mí que yo me tengo que acercar a la persona, no esperando recibir algo de ellos, es dando algo que Dios me entregó a mí. Amén. Y es su presencia. Qué tremendo. Porque yo puedo recibir algo de una persona, pero lo que Dios transfirió a mí y la misma misericordia que me sacó de lo más vil y menospreciado de la oscuridad y traerme a la luz de Cristo, eso es lo más valioso que una persona puede recibir de mí. Entonces, sí, estancamientos del ministerio hoy en día, hay muchos, por que la ciencia aumentaría y el amor de muchos se va a enfriar por causa de la ciencia, de la tecnología. Usted está viendo mucha gente hoy en día adicta a los celulares, quieren ser influencers. Ya los jóvenes hoy en día ya no quieren ni buscar de Dios, ni siquiera estudiar una carrera profesional. ¿Sabe qué es lo que quieren? Ser influencers, porque es la manera en la que ellos pueden ganar dinero fácilmente. Qué tremendo lo que usted ha dicho. El corazón del hombre cada día que ya estamos avanzando, mientras más avanzamos, Se torna más, es que vea, cuando endurecido. Jesucristo viene por su iglesia, el amor va a estar por debajo y el orgullo va a estar por arriba. La Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, mientras el amor se va enfriando, ¿cómo dice la Biblia? Que muchos son los llamados y pocos los escogieron. Entonces, lo que todos fueron llamados, ¿verdad? Están acá con un orgullo, con una altivez, que no se han dejado llevar por la voluntad del Espíritu Santo, se dejaron llevar por su voluntad y el amor de ellos se enfrió y están por abajo con su amor. Claro. No sé si los chicos atrás tienen unas preguntas. Si tienen preguntas, adelante, producción. Ya sé que sí, estaban levantando la mano. Aquí estoy. Es que me olía perfume, no sé qué. Bueno, buenas noches. Ahora hoy estoy detrás de cámaras, pero muy atenta. Dame Elis. Sí, Damelis por acá. Y bueno, les decía antes del programa que mientras iba conversando, ahí iba a ir ordenando las preguntas. Y una de las cosas que decía el evangelista era que cuando empezó su ministerio, ¿verdad? O antes de empezar, por medio de 2 hombres recibió palabra y la palabra obviamente mostraba la condición en la que estaba, lo que Dios quería hacer con su vida y mostraba
esa condición, ¿no? Como usted dice, los niños menospreciados, pero le mostraba también hacia dónde Dios lo quería llevar. Y mi pregunta es, hoy, ¿con quién cuenta usted? En ese momento fueron 2 hombres que de pronto usted no conocía, y fue por Dios que en ese momento lo usó. Hoy en día, porque usted ha viajado a Brasil, ¿cierto? Sí, bueno, para el 2019 hay unas estadísticas que hubo mucho suicidio de pastores, y después del COVID también, porque no tenían a alguien que les pudiese ayudar, porque la carga fue muy fuerte cuando fue lo del COVID, y descuidaron su vida espiritual, emocional, física, y que fueron al suicidio, ¿no? Y yo le digo, mi pregunta es, en ese tiempo Dios usó 2 hombres en diferentes ocasiones y le hablaron. Ahora yo le pregunto, hoy día, que viaja por las naciones, y el ministerio evangelístico, que para nadie es un secreto que es un ministerio muy atacado por Satanás, ¿ya? Porque es ir y sacar las almas, quitárselas, arrebatárselas. Yo le digo, hoy ya no están esos 2 hombres, ¿no? Hoy, ¿con quién cuenta usted para ir y que le diga, ¿sabe, Orlando, el Señor me habló? O usted puede ir y correr en medio de también el estrés que eso nos puede causar los viajes, y ir y correr y pedir ayuda, o decir, pues somos humanos, tenemos el Espíritu Santo, pero hasta que no partamos su presencia tenemos este cuerpo todavía viciado a las cosas de esa tierra. ¿A quién recurre usted en esos momentos? Muy buena pregunta. Buena pregunta esa. Gracias. Bueno, bien cierto que estas 2 personas Dios las colocó para recalcarme de ese llamado, ¿verdad? Que había un propósito de parte de Él hacia mi vida. Él fue quien me buscó. Tremendo. Entonces, en la actualidad, si bien es cierto, muchos pastores no es que no tengan amor por sus ovejas. No. Es que hay mucha gente hoy en día que quieren saturar al pastor. Claro. Saturar al pastor en cargas que ya Dios le dijo a esa persona que tiene que soltar. La hermana dice que en Brasil, cuando vino el COVID, muchos murieron. Algunos murieron por causa del COVID. Otros murieron por causa de un estrés físico. El corazón le bombeaba ¿qué? Un sentir de ¿qué? De suicidio. Depresión. De depresión. Porque imagínense, llamada de personas de su congregación, mensajes negativos, personas se les disminuyó la fe. Y en estos momentos que yo estoy viajando a las naciones, yo siempre, no es que limite al Espíritu Santo, no, sino que yo he aprendido de parte de Dios, que yo estoy en un cuerpo. Y yo le dije, Señor, usted creó los cielos y la tierra, y usted tuvo su día de descanso. Nosotros como seres humanos, no todo tiene su tiempo. Sí. Hay tiempo de predicar, hay tiempo de comer, hay tiempo de estar con la familia, ¿cierto? Pero el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Siempre yo tengo ese mandamiento aquí intacto. Y entonces, en conclusión, con la respuesta que quiere la hermana, por mí oran pastores y me dan palabras cuando yo regreso a mi nación. Hay pastores del ministerio que oran y que están pendientes. ¿Cómo está, ministro de Dios? ¿Cómo le va en esa gira? Cuénteme. Yo en un país que los pastores me extendieron invitaciones que solamente descansaba los lunes. Imagínense usted de tanto yo predicar y ministrar, mi cuerpo agotado, y caí en un agotamiento físico que el apóstol David sabe por lo que yo pasé, porque yo le comenté al hombre, al apóstol le comenté, pastor, mire, ¿por qué? Porque me saturé mucho en la agenda. Es cierto que personas necesitan palabra de Dios, pero todo tiene su tiempo. Entonces, los pastores que me están observando, la obra de Dios es una bendición, pero ellos necesitan también reposar, descansar. Claro. ¿Sí me entiende? El ser humano hoy en día, Es un robot tampoco. no, nosotros estamos en un cuerpo. Hay pastores hoy en día con estrés acá.
qué bueno que usted lo toca porque a veces uno piensa que el hombre de Dios quizás debe atender a todas nuestras necesidades No, y más ellos se descuidan a veces, pero como usted dice, todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo, como dice ahí en el versículo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Y usted lo decía, hasta Dios tuvo su tiempo de descanso. Sabemos que Él es soberano y Él renueva nuestras fuerzas, pero también que somos seres humanos y que Él nos da ese tiempo para estar quizás con la familia, no descuidarla, a los ministros que tienen sus familias, a aquellos diáconos, a aquellos líderes, etcétera, que también están trabajando en la obra. Eso no quiere decir que el evangelista esté diciendo que trabajar es sobrecargado, no. sino es que todo tiene su tiempo. Hay tiempo hasta para servir. Y nosotros somos servidores 24/7, eso sí, pero Sí. también necesitamos renovar nuestras fuerzas. Sí, no, y yo también lo decía porque hay unas escrituras que a mí me tocan mucho mi corazón, más que la escritura o la historia, es un salmo que escribe el rey David, y es cuando él peca con Betsabé, no va a la guerra, se queda en el palacio, y, y él peca, luego van a matar a Urias, pero llega Natán y le habla. Y él lanza dice, no, a ese hombre hay que no perdonarle la vida. Y Natán le dice, ese eres tú. Entonces, esa sensibilidad, porque más nadie sabía nada, ¿no? Pero Sí. Dios proveyó de ese hombre y de ahí voy, como se puso David y todo, pero hay un salmo, ¿verdad? Donde David le dice, no quieres sacrificio, te lo ofrezco todo lo que quieras, pero tú no quieres un sacrificio. Y ahí entendí la escritura cuando dice, sin un espíritu quebrantado, ese no desprecia. Entonces, por eso le preguntaba, porque va más allá, va mucho más allá en el sentido de contar con esa persona. Yo tuve la oportunidad en Argentina de entrevistar varios siervos de Dios y cuando ellos contaban y de verdad se quebraban su corazón cuando contaban con el respaldo de un hombre de Dios que aún en sus cosas íntimas, en sus luchas, como él decía el evangelista Orlando, en todo lo que es en este cuerpo carnal, y el poder tener el descanso de tener la palabra, aún en cosas que nadie sabe, pero es más allá del descanso físico. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la parte evangelística es de dónde nace la pasión por las almas, porque si bien hay un llamado, pero Dios lo lleva a uno antes, o sea, antes de predicar. Por ejemplo, cuando supimos que venía cuando estuvimos en la Plaza de los Héroes, yo dije, antes de ir a llevar un tratado, primero sentir esa compasión y se intercede por las almas, ¿no? Primero, porque yo a veces la chica de danza le digo, no hay una canción de danza intercesora, hay que ser intercesor para danzar como un intercesor, ¿me entienden? Entonces, si no, es así, si usted no intercede, no hay una canción como mágica que va a producir intercesión, sino es el corazón. Entonces yo le pregunto, ¿de dónde nace en usted esa pasión por las almas? Por ejemplo, antes de venir a Chile, tuve que haber orado por la nación, por los chilenos, los extranjeros, porque también ahora estamos aquí, y antes de ir a tomar un micrófono y sentir esa compasión, primero, lo que movió a Jesús, dice que las vio como ovejas y el pastor y tuvo compasión de ellas. Amén. Ella me está, corrobóreme, me está queriendo decir, antes de venir a Chile, o... Sí, en todo su llamado. Okay. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace la pasión? Sí, eso ya es la pasión. Aún estando en mi país. Sí, en su llamada evangelística. ¿De dónde nace esa pasión por las almas? Porque no lo mueve el que tiene un ministerio, sino la pasión por salvar las almas. Ok, pues, si bien es cierto, recuerden que yo les decía que al principio yo fui llamado por Dios, ¿verdad? Por hombres de Dios, que Él colocó. Y yo me había apartado. Y a la segunda vez que yo me aparté, yo había caído en pecado, aún estando en una iglesia. Estuve en una iglesia, caí en pecado. Tuve una hija. Y yo le digo, Señor, yo me siento muy desolado, abandonado, rechazado por la iglesia, porque yo recibí muchas piedras, porque el problema de hoy en día en la iglesia es falta de compasión por las almas, que a lo que una persona cae en pecado, le tiramos piedra y lo queremos destruir, ya lo queremos condenar, ya se fue para el infierno. Claro.
Yo recibí la disciplina, la recibí, pero más que esa disciplina, recibí rechazo de las mismas personas de la iglesia. Y yo decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera de orarte, porque yo sé en lo que caí. Pero cuando nace mi hija Keren, yo le puse el nombre Keren. ¿Qué significa? Fue un nombre que le dio Job a una de sus hijas, Keren Apu. Yo tomo el nombre de Keren porque fue en el momento en que Dios lo restauró. Después que Job pasa su proceso, Dios le da unas 3 hijas hermosas. Y una de ellas es Keren Apu. Yo le digo, Señor, tu misericordia es grande para conmigo porque me había hablado un profeta. Dios te va a levantar. Dios trató conmigo con accidente y todo, porque todo pecado acá en la tierra tiene consecuencias, sí o sí. Yo me levanto y Dios me mostró la compasión, aún perdonar personas y no tener en cuenta el rechazo que ellos me dieron en la iglesia de donde yo salí. Y ellos hoy en día me siguen, me saludan. Qué bonito que ustedes, siervo de Dios, no guarda rencor. No. Esto es una enseñanza para todos, porque incluso usted dice que esa era su casa, ¿cierto? Sí, entonces, llegando al asunto de cuándo fue mi primera experiencia, digamos, pasión por las armas, fue desde ese momento en que Dios me dice, no mires a nadie por la condición que esté, llámese drogadicto, llámese prostituta, llámese lesbiana, llámese alcohólico. Ahí está escuchando a todos. No puedo mirar a alguien por la condición que esté en el presente. Yo tengo que llamar unas cosas que yo no veo en esa persona, que no son como si fuesen. Porque Jesucristo miraba a las personas diferentes. A la mujer que encontraron en pleno adulterio, para mucha gente a su alrededor, en el presente, era una adúltera, que era una mujer que tenían que matar, según la ley de Moisés, apedrearla. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno. Cuando Jesús dice, ni yo te condeno, él mismo le estaba diciendo a la gente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En pocas palabras le estaba diciendo, ustedes vieron a esta mujer con sus ojos físicos pecando, pero mientras ustedes salen de su casa, de su esposa, yo en mi espíritu los veía saliendo del hotel con otra mujer. Entonces, hay gente que no transmite compasión y está peor que el que cayó. Claro. Por eso, por ahí tienen una pregunta de cámara. Hay una pregunta que hace la audiencia, y específicamente Lilian Chacón. Ella dice, evangelista, para que le responda. Tiene que pegarse el micrófono. ¿Ya? Sí, ahora sí. Una radio escucha, Lilian Chacón hace una pregunta para que se la responda el evangelista. Ella dice, ¿por qué se dice hombres y mujeres de Dios? Yo también soy hija. ¿Y entonces quién soy? Si solo algunos dicen ser hijos de Dios y el resto qué. Claro, ella lo que quiere entender que todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes pueden aclarar eso? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? Es la pregunta que está haciendo. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, entonces ella ¿qué es? Ella también dice que también es hija de Dios, pero la palabra dice que no todos somos hijos de Dios. Se usa el término hombre y mujer de Dios como si fuera superior a un hijo. Ok. Bueno, la respuesta de la hermana es la siguiente. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios, ¿cómo se llama? Lilian Chacón. Sí, gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron fueron llamados hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Si una persona que no es cristiana no ha recibido a Cristo en su corazón, está rechazando la muerte de Jesucristo que hizo por la humanidad. Antes de que Jesucristo viniera acá a la tierra, ¿sabe cómo obtenía el perdón de pecados las personas en el Antiguo
Testamento, ellos sacrificaban animales y el humo que llegaba a la presencia de Dios les permitía el perdón para poder ser digno de ser llamado hijo de Dios. Entonces, nosotros no rechazamos a las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Nosotros las amamos, les predicamos el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Gloria a Dios. Una persona que no tiene a Cristo recibe muchas malas noticias. Siempre va a estar sumergido en cosas que para esa persona le parecerá normal, pero vendrán malas noticias. Y las buenas nuevas de salvación son buenas noticias para su alma. Importante, vida eterna. Amén. Amén. Ahí estamos escuchándote, Lilian. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este tema tan bonito, con esta visita de aquí del evangelista que nos viene visitando de tierra muy lejana. De verdad que le bendigo. Una de las cosas que yo, bueno, por aquí yo tengo una pregunta que nos hacen, era que ¿qué características por aquí nos dicen se necesitan para ser evangelista? Yo pienso que esta persona, bueno, no voy a decir nombre, pero quizás a lo mejor tiene quizás una afinidad. También ahorita vamos a saludarles a todos. Si usted tiene una petición especial, óigame y escúcheme bien. Y eso también va con todos los de la radio que están acá. Si usted tiene una petición especial, que usted necesita oración por alguien, colóquela ahí. Solamente quiero que ore por tal persona. Y aproveche aquí al evangelista Orlando para que oren por esa persona. Si usted quiere colocar una oración específica, ahí nos escribe en privado por el inbox de la radio, y ahí se lo hacemos llegar a él. Entonces, al final de esto vamos a estar leyendo todos sus mensajes, pero vamos a aprovechar de que nos quedan unos minutos, vamos a saludar a todas las personas que nos han se han ido agregando. Está Gabriela, está Luis Alberto Quispe, está Anthony Silva, está Report Graphic, está Lilian Chacón, está Juan 0389, está Oscar Romero Mejías, está Liz, que es de la Iglesia de Santiago, está Dani Quijano 07, está Roque Lorenzo y muchos otros más. Está Agustín López, está también por aquí Braille Barrios, está Carlos. Hay muchas personas conectadas, y bueno, a todas las personas que se han ido conectando, les saludamos, les bendecimos, les abrazamos, y les saludamos también a nuestros pastores, apóstoles David y Nina, que siempre están pendientes de todo lo que se hace aquí en el Ministerio Radial. Evangelista, le vamos a dar estos minutos para que usted, ya que me dice por ahí, tiene una última pregunta. Sí, evangelista, yo quiero... Disculpe. Usted me hizo una pregunta ahorita, que ¿cuál es la característica? Sí, que ¿cuál es la característica para ser evangelista? Sí, lo más esencial, tener compasión. Ya, tener compasión. Sí, porque es amor. Ya. Entonces, los discípulos de Jesús le hacían falta eso. Porque en el momento que él estaba... Amor por el prójimo. Sí, por las almas. Por la salud. Porque en cierta ocasión uno de los discípulos dice, Señor, ¿por qué no lanza fuego como el profeta Elías? Porque lo querían aprender después de dar un sermón. Permiso, están pidiendo oración por Ana Dalia Rodríguez, que le van a apuntar el dedo del pie. Ya, no importa que si nos pasamos un poquito de la hora, vamos a aprovechar que él está aquí, y para que noten todas las peticiones, yo también quiero que oren por Flor. Ya, y entonces ahí va anotando, no sé si Damelis o Francisca, todas las oraciones. Entonces, para que se la entreguen, ustedes también aquí, a todos los que están conectados, aprovechen para que oren por usted y aprovechen esta oportunidad de esta visita. De verdad que, como le dije al principio, nos sentimos muy agradecidos de su visita. Todo lo que sea para el reino de Dios, para lo que edifique al Señor Jesús, que es lo principal, que es por lo que estamos aquí. Amén. Es por lo que hacemos, es por Él. Sabemos que vivimos, respiramos. Usted decía ayer algo que me quedó, lo anoté, y decía, limpia tu vista, limpia tu... Ventana del alma. Limpia las ventanas del alma.
de eso me quedo aquí y yo decía, wow, qué tremendo. Nos falta ver un poco más allá, como decía usted. A veces vemos todas las cualidades feas del hermano, del esposo, del amigo. Yo digo, vamos a hablar, yo digo, preferencia del esposo. Y se nos olvida que nosotros que yo estaba en un congreso y de ver esas buenas cualidades de la persona. Recuerdo que yo escribía las cualidades buenas de mi madre y lloraba y lloraba y lloraba porque no me había dado cuenta lo tan especial que son las personas que uno tiene al lado. Y la vida es tan cortita que pensamos que esas personas son eternas. Pero bendito sea Dios que cada día redarguye nuestro corazón, nos limpia. Este es un espacio, bueno, que se utiliza de oración de las 5 de la mañana. En este espacio donde estamos todos, ya, como el altar. Entonces, la última pregunta y nos vamos a orar por todos los que están aquí. Evangelista, detrás de cámara conversaba con usted y le preguntaba si usted es padre. Usted me dijo que sí, que tiene 2 hijos, ¿sí? Yo le preguntaba esto porque usted como pastor evangelista, lo primero que nosotros a quien le predicamos la palabra es a nuestros hijos, ¿sí? Usted es padre natural y también es padre espiritual de sus hijos. Sí, claro. ¿Sí? Incluso, sí, claro. Ya. Yo le pregunto, usted como padre natural y padre espiritual, ¿usted ve a sus hijos como ovejas? Porque en muchas ocasiones yo escucho muchos pastores diciendo que somos ovejas. Aquí usted nos ha conocido como familia en Cristo, ha conocido nuestro diseño de paternidad y yo vengo de otras iglesias cristianas. Y el trato que yo he tenido como oveja no es el mismo trato que yo he tenido como hijo, ahora en esta iglesia que me encuentro. Yo tuve en otras iglesias 6 años, y yo acá en tiempo de cosecha tengo 1 año. Y lo que yo crecí en 1 año espiritualmente en esta iglesia no lo había crecido en los otros 5 años atrás, porque el trato es totalmente distinto, porque somos vistos como hijos y soy tratado como hijo. Y eso yo le hago la pregunta, ¿usted tiene un padre ministerial? Bueno, es una pregunta, sí, profunda. Bueno, yo estuve hablando con el apóstol David. Yo le comenté de que somos un ministerio. Sí, hay una persona superior que nos está hablando del ministerio, todo eso. Pero como tal en el ministerio no, digamos, no se habla de lo de la paternidad, ¿sí me entiendes? Entonces, yo como padre natural, como padre ministerial, de personas que yo les he predicado y que hoy en día son hasta pastores, yo les ayudo a ellos en lo que Dios me diga que tenga que ayudarles, en lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Entonces, acá de pronto no tienen, digamos, el concepto, ¿cómo me dijiste? De ovejas, que no llaman ovejas, sino como hijos. Bueno, un padre ministerial, y usted es padre también, Sí. Natural, sí. Sí. Gloria a Dios. Usted transmite compasión, ¿verdad? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Jesús mismo vio ¿a qué? A la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas como si que no tuvieran ¿qué? Pastor. Tuvo compasión de ellas, ¿por qué? Como si no tuvieran pastor. El pastor cumple 2 cosas importantes para el hijo ministerial, o como llame, sea padre ministerial o padre natural, transmitir compasión y estar atento allí. Yo he recibido mensajes de nuestro ministerio, del pastor superior, está atento, pero es un tema muy interesante, amado, un tema muy interesante y todo pastor debe transmitir compasión y atención a su hijo ministerial. Amén, evangelista. Que tremendo los temas que se han tocado en este es un bonito ministerio.
evangelizar, porque nos toca a todos. Sí. Y, Y predicar. y predicar el evangelio. Yo tengo aquí la frase, ya la evangelista me la dice rapidito arriba, y me dice producción. Hay 3 personas que quieren oración. Si quieres. Ya. Sí. Yo dije Usted me cuatro. decía otra pregunta. Antes de esa había otra pregunta, ¿se acuerda? Sí. Recuérdemela, por favor. Ya. La pregunta era, cuando Jesucristo por primera vez envió a sus discípulos a que fueran, los envió a que fueran a otras ciudades por donde él iba a pasar, ¿ya? Para que predicaran la buena nueva, que es el Evangelio. También les dio poder de sanación, de restauración, de echar demonios fuera. Y ellos quedan sorprendidos porque ese poder emanaba de Jesús, fue transferido. Ahora, cuando somos enviados a predicar la palabra y a esas almas, como hemos estado hablando en el tema de hoy, con la compasión, en ese mismo momento le he transferido también ese poder a los discípulos que van a evangelizar, a predicar, a llevar las buenas nuevas y que van en nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Van a recibir igual o por fe ese poder de sanación, restauración, de echar demonios fuera. Usted me está diciendo si es transferido al momento que la persona es bautizada o acepta a Cristo. Claro, las personas, los discípulos ya fueron bautizados, ya aceptaron a Cristo, ya conocieron del Padre, de Cristo, y fueron enviados. Ya que cuando fueron enviados, dice la palabra en Lucas, dice en Lucas, sí, se me descargó el teléfono, pero en Sí, Lucas, fueron enviados, ok. sí. Entiendo la pregunta, lo que usted me dice. Sí, le voy a dar la respuesta. Hubieron momentos en los cuales los discípulos de Jesucristo no podían reprender un demonio con vuestra poca fe. Entonces, hay veces que nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el llamado, pero tenemos que anhelar también ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Entiendes? Entonces, los discípulos de Jesús tenían poca fe. Tenían poca fe. Entonces, hay veces que cosas en nuestra vida nos está pagando la fe. Entonces, yo siempre digo, deja que la duda se muera de hambre y alimenta tu fe. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Dice la Biblia que él dijo estas palabras: a la verdad yo los bautizo con agua de arrepentimiento, pero viene uno tras mí que viene con más poder, que es primero que yo, que no soy digno de desatarle ni aún sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que usted puede tener llamado, pero ¿dónde está el anhelo? Que es el que Dios está pidiendo. Habla, Que Señor. lo tenga, Señor. Quiero que tú me bautices en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo era una persona que cuando yo fui llamado, yo quería ya obrar milagros en el nombre de Jesús. Ya yo quería expulsar demonios. Yo tenía un acelere. Yo tenía, digamos, la expresión, para decírtela así concretamente, yo tenía, sí, ese anhelo de ser usado por Dios, pero faltaba el anhelo de la llenura del Espíritu Santo. Qué tremendo. Mira, yo veía personas predicando, veía un profeta predicando, veía, wow, qué elocuencia, wow, qué ministra, y cuando estaba comenzando a predicar, hacía lo mismo, pero no tenía la unción. Lo imitaba a él, pero no tenía la unción, porque me faltaba el anhelo de ser lleno del poder de Dios a través del Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando eres bautizado en agua de arrepentimiento, depende de ti, de tu anhelo, el anhelo de ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, veía a esa persona, al predicador, predicando, y yo una vez le dije: Señor, yo quiero ser usado como ese hombre. Y el Señor me decía: mientras tú lo estás observando, horas observando a ese hombre de Dios, él se está metiendo en ayuno, en oración, y tú no lo estás haciendo. El tiempo que estás equipando en él, lo puedes equipar conmigo y yo te puedo usar más. Sí, evangelista, me surge una pregunta. Y usted dice que se recibe ese bautismo. ¿Y cómo se mantiene eso? ¿No es recibirlo una vez? No, Sí. sí. No, ahora, los dones son algo irrevocable. Sí. Una persona puede operar el milagro y puede estar mal.
Sí, cuando hablo de la unción, usted dice que se... Ok, en mantenerlo, por ejemplo, allá, en mi casa vi un video de un profeta muy usado por Dios y llamó a una mujer, perdón, un hombre que era incrédulo, y lo llamó: hombre, ¿usted no cree en los milagros? No, no creo en los milagros. Ok, dame tu mano, pero primero repite esta palabra. Diga conmigo: Señor Jesús. Y el hombre decía: Señor Jesús, perdona mi pecado, hijo de David, porque no soy digno de ser usado por ti. Y el hombre repitió esa palabra. A lo que él dio esa palabra, el profeta le dijo: ve y tócale las rodillas a esa mujer, que no podía levantarse la mujer. Y el hombre, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dijo al incrédulo: ve y toca. Ahora dile, en el nombre de Jesús, rodilla se sana en el nombre de Jesús. Y el hombre repetía lo que el profeta le decía. Cuando el hombre de Dios le dijo: dile a esa mujer que se levante, la mujer se levantó sin ningún dolor y podía caminar. Sucedió un milagro a través de un incrédulo, por la imposición de manos de un incrédulo. Pero mantener la unción es allí donde quiero llegar, lo que usted quiere, la respuesta. Mantener la unción es aquella cuando tú vas a una casa y Dios te respalda, no solamente en una iglesia. Porque puedes llegar a una iglesia a predicar. ¿Por qué se sanaron los enfermos? Porque quizás el pastor dijo: Señor, derrama tu poder. Había una hermana orando: Señor, derrama tu poder. Dios respaldó la oración de dicha persona y se bajó a través del ministro, que aunque está mal, puede fluir algo. Entonces, la unción que puede mantener a una persona, digamos, con constancia, es guardando su corazón. La manifestación va a ser más elevada porque te vas subiendo peldaños. Claro. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted ha nombrado a Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, un hombre. Pero él predicó y no lo vivió, porque él predicó del bautismo y no lo recibió. Pero escuche bien, esto es muy importante. Gracias por decirme eso. Porque es muy interesante. Él no lo recibió, ¿verdad? ¿Ah? Ahora, ¿cómo yo puedo decir que también no lo recibió? Porque los discípulos de Juan el Bautista en cierta ocasión se le acercan a Jesús y le dicen: Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Sí me estás entendiendo? Ellos pensaban que ellos se podían mover según su tradición, todavía conforme a lo que Juan el Bautista le había enseñado. Pero el Señor les dice: no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. ¿Sí? Hay personas vacías que Dios la puede usar. Hay personas vacías de la unción que Dios la puede usar. Dios respalda su palabra. ¿Sí? Pero en su corazón hay cosas que no están contaminando todavía. Necesitan ser llenados del poder de Dios, pero necesitan retirar cosas de su corazón. Los discípulos de Juan el Bautista necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Pasarse a ser discípulo de Jesús. Jesús, claro que sí. Sí, reconocer el ministerio, porque él hablaba que era superior el que venía, pero no ser sujeto es. Y bueno, y para cerrar, ¿sabe por qué me llama la atención? Porque qué triste y bueno, de lo que se hablaba en el programa pasado de ser heraldo, y qué cuidado para nosotros. Y también le preguntaba lo de la unción, porque el Señor Jesús le dice: no se alegren porque se les sujetan los demonios, por la sanidad, sino porque su nombre está escrito. Por eso le dice también lo de mantener la unción, porque si bien hay una manifestación, que usted dice el respaldo de Dios cuando se hace en evangelismo, pero mantenerse pegadito a Jesús, como lo ha caído de un altar, de una búsqueda constante, porque si bien es irrevocable el don, pero el profeta una vez decía: no es la ofrenda, la cantidad, sino el corazón del que ofrenda. Entonces yo le puedo decir, en este caso de que evangelista, o en el caso de los que sirven, por ejemplo, que somos servidores de la iglesia, no es solo lo que hacemos, porque eso es de Él y para Él, o sea, fluye, viene de Él y vuelve a Él, pero el mantenernos nosotros, ¿me entiendes? El amarle, el anhelarle, el desearle y tenerlo a Él, y Él luego se va a manifestar, pero cuidar que nuestro nombre esté allá, porque Él le decía: no se llegaban tan contentos después que los envió, se nos sujetan los demonios, la gente sabe, ¿no? Sí. Hay algo mayor, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿por qué le pregunto a Neta? Porque hay muchas personas, como usted decía, veía al predicador tal,
Y recuerdo que una vez, no sé si ubican a Marcos Witt, que es un cantante, y una vez alguien le dijo, ay, póngame las manos en la cabeza y páseme ese talento. El talento que a él le costó años de práctica, de búsqueda, de esta cuestión para la voz. Entonces, cuando el hermano le hablaba de... Y Eliseo, tira. Sí, así, eso mismo. Entonces, cuando él habla de la diferencia de ser hijo y todo, es porque a veces cuando no está el corazón de hijo, tú quieres la bendición, como le pasó al hijo pródigo. Deme la herencia antes de, ¿no? Antes de, es más, ni le importaba si el papá estaba vivo o muerto. Deme lo que me toca a mí, me voy. Entonces, el hijo sí se quedó cuidando lo del padre. Sí, gloria a Dios. Mira lo que estaba hablando usted ahí, importante. Hay gente que quiere unción sin desierto. Yo lo hablaba. Habla, Señor Jesús. Yo lo hablaba con el apóstol. A mí me ha costado ser rechazado. A mí me ha costado ser humillado. Y volvemos de nuevo. Gracias a Dios, Dios me dio un nuevo corazón. Y en mi corazón no hay ningún tipo de raíz de amargura, de resentimiento hacia nadie, así me traten bruja, así me traten de la peor palabra que me han tratado ya de mi cara, personas que yo sé que son usados por la maldad, por el espíritu, influencia. Entonces, hoy en día, yo no puedo juzgar a la persona por cómo está, digamos, físicamente o cómo esté vistiendo. Todo es vanidad en esta vida. Que yo tenga un buen carro es vanidad. Que yo tenga una buena camisa, un buen pantalón, todo es vanidad. Si yo tengo un Ferrari, eso pasará. Si yo tengo una buena casa, eso pasará. Si yo tengo un collar de oro, eso pasará. Si yo tengo un diente de oro, eso pasará. Si yo tengo un pantalón de marca, eso pasará. Pero cielo y tierra pasará también, pero su palabra no pasará. Amén. Si tú no quieres pasar a ser desechada por Dios, permanece en su palabra, porque ella dice que permanecerá para siempre. Si queremos permanecer en Dios un día ya, permanezcamos en la palabra de Dios. Hay una cosa que lo que usted está diciendo, que hablamos del heraldo, cuando Pablo se dice a sí mismo, soy heraldo de Cristo, servidor de Cristo, Sí. predicador de la palabra, entonces va en concordancia con lo que decía la Meli, dice usted, de que esta vida es como una carrera, ¿se recuerda? La semana pasada, y en esta carrera los valientes son los que permanecen. Amén. Y gloria a Dios que, bueno, nos ve a todos, a ustedes que están ahí, a todos los que estamos acá en Fortaleza, para no desviarnos de esta carrera, sino que nos determinemos, como se hablaba, que sigamos adelante, pero no estamos solos, que busquemos de Dios, que como decía el evangelista y decía la hermana Amelis, de ese altar continuo, de esa comunión continua con Cristo, que es la que nos llena y la que nos da fortaleza. Si usted sabe que para cargar un teléfono y que sirva y esté al 100%, necesita ser cargado. Bueno, usted también necesita ser llenado, pero de Dios. Entonces, usted no quiere decir algo para terminar, porque sé que ya nos pasamos de la hora, pero estamos sabiendo que todos ustedes están esperando oración. Están todos ahí conectados, están todos vivos. Pero queríamos saber si usted va a dar unas palabras antes de terminar o nos vamos directamente con la oración. Gloria a Dios. Sí, como usted diga. No, usted tiene los micrófonos, lo estamos dando extendido porque usted está aquí de visita. Así que... Ok, gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablar algo importante que yo sé que es Dios quien me está dando esta palabra para transferirla a su corazón. Porque hay personas que han querido dejar a un lado la iglesia donde se congrega. Dios me está diciendo en estos momentos que le diga a las personas que están siendo influenciadas en su mente de abandonar la iglesia donde se están congregando, y esto no es que el apóstol me lo haya dicho, esto no es que la pastora me lo haya dicho, lo recibo en estos momentos en mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. Que hay personas maquinando en su mente ya abandonar la iglesia donde ellos asisten por
cosas insignificantes. Claro que sí, hermano. Yo le dije al apóstol, quien fue a la iglesia por causa del hombre, saldrá por causa del hombre. Pero quien fue por causa de Cristo, será transformado aún más por causa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quién humillaba a Ana? La esposa de su... Estaba más cerca de ella, acuérdate. El esposo tenía y ahora no puede tener hijos. La misma, sí, la misma que subía en el altar del templo de oración, humillaba a Ana. Y aunque Ana era humillada por Penina, escuche bien, aunque Ana era humillada por Penina, ella subía al mismo altar de oración donde Penina estaba. Claro, amén. Hay gente que quiere dejar la iglesia por alguien que levantó una calumnia, por alguien que en un momento lo humilló, por alguien que le ofendió. Y lo voy a repetir, aunque Ana era humillada por Penina, ella iba al mismo lugar donde esta mujer iba a adorar al Dios de los cielos. Gloria a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Sí. Entonces, gloria a Dios. Una persona que anda fuera del humano, no le importa quién va a la iglesia. Lo que le importa es que esa persona va a la iglesia por causa de la presencia de Dios. Así es, amén. Entonces, usted no puede decir que va a depender de quién está en la iglesia para que usted vaya a la iglesia. Sí. No depende de una persona, depende de aquel que te llamó. Amén. Porque estamos peleando una salvación. Yo no quiero saber si Penina está en la iglesia. Yo quiero encontrarme con el Dios de Israel. Amén. Amén. Entonces, hoy en día el diablo está humillando a mucha gente que está retrocediendo. Claro. Yo vi al diablo parando reyes. Ya yo vi al diablo parando presidentes. Ya yo vi al diablo parando todo tipo de personas influyentes, políticos. Ya yo vi al diablo haciendo y deshaciendo. Pero yo nunca he visto un diablo parando y destruyendo a una persona que se mantiene de rodillas en una iglesia orando. Así es. Entonces, no tomes una mala decisión. Porque pensabas que en la iglesia donde estás no hay pan de vida, pues sí hay pan de vida. Amén. Amén. Y aunque tú pienses que hay escasez y que no hay pan de vida, el pan está allí, no vayas a tomar una mala decisión como Noemí. Noemí le dijo a su esposo Elimelech y a sus dos hijos Malón y Kelión, vámonos de aquí, empaca la cartona, la bolsa, por favor. En ese tiempo no sé si había bolsa o cartón. Y empagaron su ropa y se fueron porque en los campos de Moab se escucharon que había abundancia de pan. ¿Y cómo regresó? Fue la, Amargada. claro, fue la tinaja de basura, dice. Entonces, hay veces que una mala decisión te conlleva una gran consecuencia, una gran desgracia, porque los dos hijos de ella murieron y su esposo también. Claro. No tome una mala decisión, Así es. porque te puede costar. Sigue en la iglesia, congrégate, que Dios va a ordenar todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra usted nos ha entregado y quizás no puede ser por una penina, quizás hay personas que quizás dirán, no me toman en cuenta, hago tal cosa. Sí. Y estoy segura que Dios nos está hablando a muchos de nosotros de que no desistamos, de que sigamos adelante. De verdad que le agradezco mucho su visita acá en el país. Y quisiera que termináramos orando, pero están todos atentos detrás de cámara, porque esto es Radio Maíz Tierra, ¿ves? ¡Míranos! Y lo que pasa es que al principio no lo dije. Pero que oré por los nombres de las personas. Sí, ahí vamos a orar por todas las personas que nos pidieron oración
Y ahí está, ¿lo puede nombrar solamente la oración ahí, pasársela? Pasárselo al evangelista, no sé si lo va a querer nombrar, si no, lo dejamos ahí nada más, que usted solamente lo lea. ¿Dónde está? Ya, pues. Ahí Gloria a Dios. están las oraciones. Esto está en vivo. Brailis Barrio pide oración por Delia Rodríguez, a quien le van a apuntar, Estar el dedo. dedo del pie. ¿Cómo se bloqueó? ¿Cómo es la contraseña? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristian Pérez pide por su hija Luciola Pérez por un posible cáncer. Darwin Rodríguez pide oración por su mamá, Ana para que salga bien de una operación que le van a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nadie acá en los comentarios? ¿Nadie? Gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Aleluya. Y bueno, así de esta forma nos despedimos gracias a todos los que nos sintonizan cada viernes en la Radio Naín, Tierra de Milagros. Aquí estuvo el evangelista Orlando desde Colombia. Amén. Tierra bendita, tierra preciosa de todos sus paisajes. De verdad que Dios te bendiga, que sigas disfrutando de esta tu casa, Chile, de esta estadía. Y hasta la próxima, el próximo viernes. Y hasta Radio Naín, Tierra de Milagros. Amén. Ya me aprendí. Que si estás allí, Brailis Barrio, gloria a Dios, ten fe que Delia Rodríguez, a quien le van a imputar el dedo del pie, en el nombre de Jesús, si está en tu voluntad, Jehová, que en esta transmisión, Dios, la persona que me esté observando, llamada Delia Rodríguez, o por conexión de Brailis Barrios, que está pidiendo oración, Padre, ahora mismo, el dedo del pie, ya sea derecho o izquierdo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo todo ataque del diablo de la tiniebla y todo lo que esté ahora mismo operando en el dedo. Señor, si es tu voluntad, sánale. Y si la van a operar, que todo salga bien en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo en esta familia ahora mismo es neutralizada, encarcelada por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Oro por Cristian Pérez. Padre, su hija Luciola Pérez está luchando por un posible cáncer. Yo declaro que el cáncer y todo síntoma de cáncer y toda manifestación que tenga que ver con la palabra cáncer, una enfermedad, que hay veces que necesita ser tratada por tratamiento, en esta hora no va a ser tratada por tratamiento, va a ser tratada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibe, Luciola Pérez. Recibe ahora sanidad. Tus órganos son limpiados con la sangre de Cristo. Tus órganos de pie a cabeza, sistema digestivo, sistema óseo, sistema ahora circulatorio, sistema ahora cardíaco, todo el sistema del cuerpo es limpiado con la sangre de Cristo. Reprendo todo cáncer. En el nombre de Jesús, todo posible cáncer ahora mismo se ha quitado. En el nombre de Jesús. Darwin Rodríguez, pido por su vida, Espíritu Santo. Está pidiendo por la mamá, Ana Delia. Señor, hay una operación que le van a hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús que llámese como se llame, lo que vayan a operar, Señor, en el nombre de Jesús sea usted sanándole. Impacta y asombra a los médicos, Señor. En el nombre de Jesús, tu poder, Señor, oh Dios de los cielos, no hay impedimento para que tu poder llegue allá en Anadelia. La distancia no es un obstáculo para usted, Espíritu Santo. Y en esta hora Anadelia la declaro libre por la palabra. Amén. Y amén.